¿Qué diferencia hay entre ser periodista y ser testigo? El periodista cuenta noticias, el testigo cuenta su experiencia y trata de que los demás vivan lo mismo. Esto fue lo que hicieron los primeros cristianos, se volvieron testigos de Jesús resucitado. Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. ¿Qué es un testigo? Un amigo me decía que un testigo es el que arriesga la vida para dar vida. Yo recuerdo una vez en mi ciudad que hubo una borrasca, una tempestad, y entonces el río destruyó un puente del tren. Y entonces un señor que caminaba vio el peligro, se fue rápidamente a un lugar donde podía hacer las señas, hasta se expuso. Pasó a donde estaba la carrilera y empezó a hacer las señas suficientes, pensando qué loco estar ahí. El tren, lograron detener el tren, cuando después ven el peligro que estaban y la gente agradecía, lo abrazaba y le expresaba el cariño porque les había salvado la vida. Un testigo es el que está dispuesto incluso a morir por salvar la vida. Y es que yo quisiera contarles que en griego la palabra testigo es mártir. O sea, en lugar de decir testigo, uno dice, voy a hablar con un mártir. Pero luego, cuando los testigos de Cristo les tocó empezar a dar la vida por la verdad que creían y que confesaban, entregaban su sangre por el Señor y por el mensaje del Evangelio, ya la palabra mártir se volvió símbolo de sangre. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Los discípulos de Emaús vienen contentos, felices. En aquella noche retrocedieron desde Emaús a Jerusalén para contar la experiencia que habían tenido con Jesús. Y ya los apóstoles sabían que se había aparecido a Simón. En este contexto están contando cómo lo reconocieron al partir el pan. Y de inmediato Jesús mismo se hace presente en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Escuchamos el primer encuentro de Jesús con los apóstoles según San Lucas. Y tal como San Juan lo había contado, el saludo inicial de Jesús es la paz. Pero también viene el asombro y el susto de los apóstoles cuando lo vean. Ellos al comienzo no comprenden, a pesar de que sabían por los discípulos de Emaús y por Pedro de la resurrección de Jesucristo, no basta, no es suficiente. No es lo mismo que a uno le cuenten de Cristo que encontrarse directamente con Él. Y entonces están atónitos, asustados. Y el Señor les va a mostrar que no es simplemente un espíritu, no es un fantasma. Se ve que ya en aquella época se hablaba también de fantasmas, de espantos. No es un alma, no es un espíritu, y además está vivo y es realmente el cuerpo de Jesús resucitado. Pruebas, las mismas pruebas que nosotros ya sabíamos, las manos. Pero San Lucas, que no menciona el costado, menciona también los pies. Las heridas de las manos y las heridas de los pies son prueba suficiente para mostrar que Él es el crucificado, que ya está vivo. Y además, y esto para que no quepa ninguna duda, el mismo Jesús los invita a que le den de comer. ¿Qué más pruebas quieren de que no se trata de un alma, sino de un cuerpo resucitado? Es el Señor. Miren mis manos, un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Esto recuerda cuando el primer hombre vio a Eva, en el primer piropo de la historia, que le dice: esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Algo parecido dice Jesús: miren que tengo
carne y huesos. Es el cuerpo resucitado del Señor que está con ellos presente. Jesús les dijo: todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referentes a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y aquí Jesús les dice a los apóstoles que se confirma lo que Él ya les había revelado desde siempre, que todo el Antiguo Testamento, todas las Escrituras estaban concentrados preparando la presencia y la venida del Mesías, y en especial preparando el gran misterio de la muerte y resurrección. Él no dice la Biblia, Él no dice el Antiguo Testamento, Él dice la ley, los profetas y los salmos. Es una forma de decir la forma normal como se llamaba el Antiguo Testamento en aquella época. Se llamaba la ley porque eran los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Luego venían los profetas, que eran profetas anteriores, que es Josué, Jueces, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, más todos los profetas mayores y los profetas menores. Y finalmente otros escritos. Jesús lo concentra en los salmos. Todo el Antiguo Testamento apuntan a Jesús, se orientan a Jesús, preparan el misterio de Jesús y en especial su muerte salvadora. Les dijo: todo estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. El resumen de lo que deben ellos anunciar es sus padecimientos, su resurrección al tercer día y el anuncio del perdón de los pecados. Y esto les toca empezando por Jerusalén. Por eso Lucas no va a terminar su obra con el Evangelio, sino que va a continuar en un segundo libro que es Hechos de los Apóstoles, para mostrar cómo fue que los apóstoles cumplieron este encargo de Jesús resucitado. Llevar el Evangelio hasta Roma, el centro del mundo, para después ya prolongarse por todas partes. Testigos de estos, ustedes van a ser testigos, mártires también, de este anuncio gozoso que traerá la salvación al mundo entero. Si has llegado hasta este momento, muchas gracias y recuerda tu misión también de ser testigo, compartiendo el mensaje que semanalmente estamos transmitiendo en este canal de Evangelio y Arte. Que muchos otros comprendan la belleza de lo que significa la salvación que tendremos en Cristo, el Señor de la vida.